This meeting is being recorded. ¿Por qué tengo dos mías, che? Tengo uno solo. Eh, ¿Dos qué? Don Ah, Antonio. no sé. Mm, a ver, le pregunto si- Igual sos vos. Sí. El otro, ¿abriste con otra cuenta? No, no, sí, lo abrí con el mismo. Mm. Bueno, se escucha, ¿no es cierto? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar hoy inicio a la presentación de este proyecto de la Secretaría de Graduados, la Escuela de Formación para el Litigio Profesional. Esta clase, o mejor dicho, esta presentación es una bienvenida y estamos ansiosos justamente por empezar esto que nació apenas asumió el doctor Toseri la gestión de la Facultad de Derecho e implica una importancia trascendental para la Secretaría de Graduados y para todos los que estamos aquí. Así que primeramente le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Toseri, decano de la facultad, para que pueda explayarse sobre el asunto que nos trae aquí a colación. Doctor. Bueno, muchas gracias Matías, gracias a todos ustedes por estar aquí en en este inicio de esta escuela que desde la Secretaría de Graduado han pensado para fundamentalmente nobles abogados, con la idea de que se pueda avanzar en la formación práctica. Todo ello se inserta en un cambio de proyecto de la Facultad de Derecho, esta Facultad de Derecho que de alguna manera durante muchos años miraba hacia atrás, hacia el derecho indiano. En cambio, ahora estamos mirando hacia el futuro, hacia la inteligencia artificial, hacia la bioética, hacia los nuevos contratos que tienen que ver con nuevos modos de generación de negocios, nuevos modos procesales. Todos ustedes ya saben que hoy la oralidad es la reina de los nuevos procesos, no solamente lo que siempre había sido, que era lo penal y lo laboral, sino que además ya en materia civil hay prueba piloto y hay un avance decidido, o sea, ello implica que van a tener que hacer capacitaciones en litigación oral, es decir, van a tener que perder el miedo. Bueno, el abogado nunca tuvo demasiado miedo a hablar, yo también soy docente en ciencia económica y allá uno de los grandes temores de los alumnos era el examen oral, porque el 90% de las materias se rinden escrito. Bueno, en esta facultad es al revés, todo se rinde oral, pero lo mismo no quita que en algunas ocasiones el abogado se sienta a veces sorprendido. Yo recuerdo una vez que siendo ya magistrado del fuero de trabajo, tuve una audiencia muy conflictiva de un juicio de despido de Sanelo, la fábrica de tractores, y normalmente los alegatos se diferían para que los presentaran por escrito las partes. Bueno, en ese día, como estaba de alguna manera un poco disgustado por el tenor de la audiencia, apliqué lo que decía el código y le dije a la parte actora, doctor, alegue. Y lo tomé tan de sorpresa que la persona
estuvo más de un minuto sin decir palabra y luego dijo, pido se haga lugar a la demanda. Ese fue todo el alegato que hizo en esa situación. O sea, eso también implica un cambio de paradigma del abogado. O sea, ya no puede ser el abogado que vaya a la audiencia sin manejar completamente el expediente, ¿no? O sea, esto que de alguna manera tomé de sorpresa, digamos, al abogado en esa ocasión, hoy es algo usual. Hoy todos los juicios están pensados con el abogado teniendo que alegar. Eso implica que yo ya tengo que conocer lo que dice el expediente e incorporar lo que ocurre en la audiencia oral. Esto es la instantaneidad que requiere, todo ello hace que ustedes tengan que estar entrenados para ese proceso. Es decir, nosotros buscamos con esta escuela de litigación justamente brindarles esas herramientas, trayendo docentes que puedan aportar experiencias particulares sobre las distintas disciplinas que integran la formación básica de esta facultad. Así que eso es fundamentalmente lo que a mí me interesaría remarcar, que este es un proyecto que pretende serles de mucha utilidad a quienes están. La idea es que no sean clases mudas, ya tampoco existe en la facultad esto del docente conferencista. De hecho, en algunas facultades estamos usando técnicas de clase invertida, donde los propios alumnos son los que hablan a los compañeros y el docente está simplemente como una especie de guía y de corrector para evitar que haya errores, más allá de que hay toda una preparación previa en esos casos, ¿no? El alumno o el grupo de alumnos le tiene que mandar en forma previa al docente el contenido de la exposición. Bueno, acá lo que ya no queremos es esa clase, insisto, magistral, que era también un poco de la época del siglo XIX, sino que queremos clases compartidas, clases prácticas, clases donde utilicemos los recursos que hoy nos provee tener una facultad que en ese punto de vista también se ha modernizado lo suficiente como para que tengamos internet, que tengamos wifi disponible, cosas que durante mucho tiempo también nos faltaron, que entonces si algún docente da un tema, que como yo a veces que doy derecho del trabajo, me toca hablar de derecho colectivo, y que comience pasando, por ejemplo, un corto de una película como La Patagonia Rebelde, que es algo que a usted le muestra cómo se genera la formación de voluntad en un proceso colectivo, cómo se declara la huelga, bueno, qué sé yo, simplemente a modo de ejemplo de distintas realidades que ustedes van a tener que visualizar. Pero el punto que quería marcar en esto es que a nosotros lo que nos interesa es que ustedes hagan todas las preguntas que requieran. O sea, estas son justamente clases abiertas y dinámicas, no es para que simplemente escuchen. Eso lo pueden sacar muchas veces de los libros acá, y estamos buscando para ello también gente que pueda estar preparada para ese nivel. Acá tenemos al lado a Martina, que fue abanderada de esta facultad, recientemente ha recibido su diploma, pero que es una persona que además trabaja en tribunales. Bueno, tienen un poco todos los vericuetos que a ustedes le pueden ser de mucha utilidad en esta primera etapa o en estos primeros momentos de formación de su carrera profesional, ¿no? O sea, queremos que sea algo valioso para ustedes, que lo puedan recordar como algo que ha sido un puntapié inicial en su desarrollo profesional y que sea, vuelvo a reiterar, de mucha utilidad. Si esto al final del ciclo ustedes lo vislumbran de esa manera, realmente habremos logrado el objetivo que nos hemos planteado con la creación de esta escuela. Así que nada, les deseo el mejor de los éxitos en este emprendimiento. Espero que sea muy colaborativo, muy comprometido con ustedes también el dictado del curso, y que lo disfruten y que, bueno, nos hagan llegar luego sus inquietudes, sus iniciativas. O sea, son escuelas de algún modo prácticas, también experimentales, un poco buceando en las necesidades de cada uno de los integrantes del curso, ¿no? O sea, cada uno tendrá que ver qué es lo que le resulta más atractivo de acuerdo a lo que se vaya dictando en las distintas disciplinas. Así que reitero mi agradecimiento y espero que tengan el mejor de los éxitos.
Bueno, gracias, doctor Toselli. Ahora, primeramente le vamos a ceder la palabra a Martina, nuestra abanderada, en estas épocas, como decía bien el doctor Toselli, donde ha irrumpido la inteligencia artificial, donde la oralidad, los códigos que se vienen, la reforma que se está sustanciando en el marco del Código Procesal Civil y Comercial, justamente va a hacer hincapié fundamentalmente en la oralidad, porque hoy ustedes habrán visto que la inteligencia artificial, de hecho yo probé el otro día, digo, elaborame un recurso de casación, lógicamente no tiene, pero él no tiene la sustancia que tiene que podría elaborar cualquier abogado, digamos, con cierto recorrido, pero el modelo lo otorga directamente. O sea que hoy en día la irrupción de la inteligencia artificial implica un cambio en el pensamiento y en la forma de ejercer. Por eso la importancia de que los códigos se reformen en el sentido de la oralidad y es lo que se está discutiendo. Y también vamos a trabajar en la oralidad, como dijo el doctor Toselli, en esta escuela. Pero ahora le quiero ceder la palabra a Martina para que exprese sus consideraciones respecto a este proyecto. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la facultad por la invitación a participar de este primer encuentro de la Escuela de Formación para el Litigio Profesional. Para mí es un honor compartir este panel junto a nuestro decano, el doctor Carlos Toselli, y junto al doctor Matías Diplotti. Espero sinceramente poder aportarles algo valioso, sembrar en ustedes alguna idea, una inquietud, que aprovechen y que disfruten este primer encuentro y cada uno de los espacios que se generen a partir de hoy. Quizás, como adelantaba Matías, lo primero que debería comenzar por comentarles para que comprendan el lugar desde el cual les hablo, es que yo no me dedico al litigio. Soy abogada, sí, recientemente graduada de esta casa de estudios, pero me desempeño como asistente de magistrado en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Y al igual que muchos de ustedes, veo caras conocidas, compañeros, me encuentro transitando una serie de inquietudes, incertidumbres, considero que son los desafíos propios de los primeros pasos de la profesión. Y justamente sobre eso me gustaría que conversemos hoy. También celebro que estén hoy acá, porque creo que existe una gran diferencia entre quienes se preocupan por el futuro y quienes se ocupan de él. Y ustedes, al elegir formar parte de estos espacios que nos brinda la facultad, están haciendo exactamente eso: prepararse, capacitarse, formarse. Por eso es que creo que están apostando por su crecimiento profesional y, como digo, lo celebro. Cada vez que se habla de la actualidad, de la profesión y de los desafíos que plantea, parecemos ahogarnos en la necesidad imperiosa de transformarnos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es transmitir tranquilidad. Todo a nuestro alrededor está cambiando y los usos cotidianos se ven atravesados por la tecnología. Hoy por hoy el contacto con los tribunales se da de manera remota. Hoy por hoy hay mayor cercanía para con los clientes, incluso con las personas en general, y eso es gracias a las redes sociales. Incluso podemos evacuar consultas o formular opiniones a través de un audio mientras vamos caminando por la calle. A la par aparecen los vaticinios de la inteligencia artificial y los pronósticos apocalípticos que sostienen que el juicio humano va a ser reemplazado por una máquina. No obstante, el verdadero desafío consiste en que en este contexto de transformación nuestra profesión siga aportando valor. Eso requerirá de conocimientos, de capacidades, de nuevas formas de comunicación, de nuevas maneras de reconocer necesidades y de brindar servicios. En definitiva, la transformación alcanza a todos los aspectos de nuestro ejercicio profesional. Y es justamente en el esfuerzo por prepararnos para los tiempos que se avecinan en que encontramos la tranquilidad que recién les mencionaba. Frente a este escenario, el primer interrogante que me gustaría plantear es qué hacer en un contexto de avance tecnológico y crecimiento de la oferta de servicios jurídicos. Los mejores abogados tienen un nivel de acierto en sus intervenciones judiciales que alcanza el 94% de efectividad. Los peores, el 67%, y el promedio oscila en el 85%. Estas cifras, que fueron publicadas en Londres en la última edición del Legal Geek, nos permiten comprender y analizar dónde se posiciona el abogado hoy. Para alcanzar a los mejores abogados, a los que saben por el estudio, pero más saben por los años de experiencia, las plataformas de inteligencia artificial necesitan aproximadamente 20 días, es decir, que pasan del 0 al 94% de efectividad en menos de un mes.
Y si a esa cifra le agregamos la velocidad, lo que a la inteligencia artificial le lleva segundos generar, a nosotros nos cuesta horas. Y probablemente esta diferencia siga aún profundizándose con el transcurso del tiempo. Aquí entonces aparece un primer desafío y es tecnológico. El segundo desafío quizás sea menos vertiginoso, pero es igual de impactante. Buscando mientras preparaba para esta charla, encontré que en los Estados Unidos anualmente obtienen su matrícula 1 millón de abogados. La misma cifra se replica en Brasil, mientras que en nuestro país entre 230 y 240.000 abogados se matriculan al año. Al mismo tiempo, al buscar la palabra abogado en Google, aparece un resultado de 65 millones de veces y en LinkedIn 1.200.000, a la par que los perfiles compiten por lograr mayor visibilidad. En un escenario así, donde existe un mercado cada vez más amplio y herramientas tecnológicas que permiten potenciar el rendimiento profesional, algunos lograrán adaptarse, otros quedarán en jaque y muchos otros en mate. Por eso el trabajo del abogado y también de las facultades de Derecho ya no pasa únicamente por transmitir conocimientos teóricos, sino que debemos comprender qué valor diferencial vamos a aportar, por un lado, al cliente, pero por otro lado, frente a nuestros profesionales y colegas. Porque el acceso a la información se ha masificado, ha crecido enormemente, y la diferencia entre quienes más saben y quienes menos lo hacen probablemente se reduzca en los próximos años, y eso es gracias al acceso masivo a las plataformas de inteligencia artificial. Entonces el diferencial ya no va a estar dado por cuánto sabe un abogado, qué reconocimientos o cuántas medallas obtuvo a lo largo de su carrera, sino cuánto le sirven sus consejos a quienes lo necesitan. Hoy por hoy, muchas de las consultas que antes se evacuaban presencialmente en un estudio jurídico son evacuadas en redes sociales o incluso en grupos de WhatsApp en los que ni siquiera participan abogados. Esto nos obliga a repensar el posicionamiento de nuestra profesión. En definitiva, el desafío pasa por preguntarnos quiénes somos, quiénes queremos ser y qué herramientas tenemos para recorrer ese camino. En términos prácticos, la pregunta es ¿qué tipo de servicio jurídico queremos brindar? ¿A quiénes? ¿De qué forma? ¿Y con qué estructura? Ahora bien, junto con estos cambios tecnológicos, con esta transformación de la que todos hablamos, creo que hay otro tema igual de importante que debemos mencionar, y es la ética profesional en el siglo XXI. Las maneras de ejercer la abogacía son hoy muy distintas, porque también son distintas las realidades sociales que engloba. Y aunque cada profesional pueda ejercer la profesión a su manera, hay ciertos principios que nunca deberían perderse. La práctica ha cambiado profundamente, no lo podemos negar, porque también han cambiado los entornos sociales en los que se desarrolla. Y si bien podemos considerar que los conflictos que hoy llegan a litigio son tradicionales, sus características, sus complejidades y sus conclusiones son distintas, porque también son distintas las necesidades, las angustias y las ansiedades de quienes hoy llevan adelante un proceso y porque también ha cambiado la forma en la que los tribunales interpretan y aplican el derecho al caso concreto. En este contexto resulta necesario volver la mirada hacia las facultades de Derecho, en donde muchas veces, y quizás es lo que nos debería preocupar, no existe una reflexión lo suficientemente clara acerca de qué tipo de profesional están formando. La práctica profesional, la escritura judicial, la administración del trabajo o la argumentación jurídica, denominadas muchas veces materias vacantes, suelen ocupar un lugar secundario en la formación tradicional, cuando después se vuelven esenciales en el ejercicio cotidiano de nuestra profesión. Por eso creo que no deberían formar parte de una materia optativa, de un espacio curricular electivo o verse al final de la carrera, sino abordarse de manera transversal durante toda la formación jurídica. El conocimiento teórico es indispensable, pero sin herramientas mínimas para comunicarnos, para gestionar conflictos y para desenvolvernos éticamente en el ejercicio de la profesión, jamás podremos brindar un servicio de justicia de calidad. Y en este punto aparece algo fundamental: la vocación. Es posible estudiar Derecho, obtener una matrícula y, sin embargo, no ejercer la abogacía en el sentido profundo de su término. Porque abogar no significa simplemente cumplir un trabajo o buscar la rentabilidad, sino que implica también conservar la sensibilidad frente a la injusticia y el compromiso con los derechos de los demás.
Por eso, aquellos abogados que concluyen sus escritos judiciales con la expresión «será justicia» deberían hacerlo desde la genuina convicción y no como una mera frase vacía, porque la búsqueda de la justicia no debería ser simplemente una frase de cierre, sino el principio que oriente nuestra práctica todos los días. Son muchos los hechos que nos han demostrado que la abogacía ha perdido el norte. Considero también que nuestra generación tiene el enorme desafío y al mismo tiempo la enorme oportunidad de recuperarlo, incorporando las herramientas y adaptándose a los cambios sin perder el sentido humano, social y ético. Y por eso me gustaría volver sobre el principio. Celebro que hoy estén acá, porque formarse también es una manera de prepararnos y construir el futuro que cada uno quiere tener, y porque aún en un contexto incierto, seguir apostando por aprender, capacitarse y mejorar, habla de personas que no se resignan a preocuparse por el futuro, sino que deciden prepararse para él. Muchas gracias. El doctor Toselli tiene obligaciones propias de su cargo, se va a retirar, así que le agradecemos por sus palabras. Bueno, primeramente, para aquellos que no sepan quién soy, que deben ser todos prácticamente, yo soy el secretario de graduados de la Facultad de Derecho, soy Matías Diplotti. Junto con el doctor Vila pensamos en este proyecto y tiene una razón de ser fundamental. Antes de darle la palabra al coordinador, que es Rodrigo Álvarez, que va a ser quien los va a acompañar en este proceso, y también al doctor Yangües Papagenadio, quien forma parte del comité evaluador, digamos, de alguna manera, o el comité de conformación de esta escuela, les voy a dar algunos lineamientos generales de lo que nosotros hemos pensado y el por qué. La idea fundamental, en general, más allá de que aquí hay varios graduados de otras universidades. ¿Podrían levantar la mano quienes son graduados de la siglo XXI? Bien, bastante. ¿De la Kennedy hay alguien? ¿De la Pascal? Bien. Bien, hay otro más. ¿De la Católica hay alguien? No. ¿Y de acá? Bien. ¿Estudiantes? Bien. Bueno. La idea central de esta escuela es pensar en reconectar con la facultad. Yo soy egresado de esta facultad, y me fui y no volví nunca más, directamente. Volví ahora, rendí el concurso, soy profesor de Derecho Laboral también, y recién ahora estoy reconectando con la facultad. No hice ninguna especialización, ni maestría, ni nada en 20 años. Ningún curso, absolutamente nada. Todo lo hice en otras universidades. Me desconecté absolutamente de la facultad y fue un error tremendo. Me arrepiento profundamente, así como de otras cuestiones también durante la carrera que no aproveché en manera acabada las oportunidades que da esta institución maravillosa. Y justamente eso tuvo que ver con que yo no encontré en el momento en que me recibí las herramientas necesarias para lo que me dediqué. No es que no me las haya dado la facultad. La práctica, aquellos que ya se estén adentrando, dista mucho de los libros en general. ¿Hay alguien aquí de los que están egresados que se dedica al derecho laboral? ¿Usted? Qué poquitos laboralistas que tenemos. ¿Cómo se nota que no es un buen momento del laboralismo? Bueno, cuando yo me recibí y me dediqué justamente al derecho laboral desde mi arranque, no tenía absolutamente noción de lo que era y de cómo hacerlo más allá de lo que uno lógicamente aprende en la facultad, que es un despido, que son las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, etcétera. Uno sale con esa base, sino en la base del ejercicio es muy diferente. Y siempre recuerdo un caso que yo tuve, era una persona de nacionalidad peruana, sevillano era el apellido, donde había sido, en aquel momento, en el marco normativo, lo que hoy es empleadas y empleados de casas particulares, se regía por un decreto de la época de la dictadura, si yo mal no recuerdo era el 356 del 73, no estoy seguro del número, pero algo así era, que era bastante diferente a lo que tenemos hoy como regulación. Y ni siquiera sabía que tenía que transitar primeramente la vía del Ministerio de Trabajo. Fíjense, algo tan elemental como eso, yo no lo sabía y lógicamente no tenía idea
de cómo transitar esa primera vía administrativa. Les aclaro a aquellos que no lo sepan, es el único caso que transita por la vía administrativa en nuestro sistema cordobés. Pero es algo tan elemental y tan usual tener un cliente de empleado o empleada de casas particulares, que es algo que no se puede dejar de saber. Y estoy seguro que mi profesora de Derecho Laboral lo habrá mencionado al pasar, quizás, pero cuando uno va a ejercer, esas cosas por ahí no están tan nítidas como uno quisiera. Mucho menos el escrito de presentación y cómo realizar los telegramas y toda esa cuestión. Todo eso no aparece tan nítido, sobre todo en los primeros pasos de la profesión. Entonces este proyecto viene un poco a tratar de alguna manera de darnos herramientas para poder ejercer en nuestros primeros pasos. Reconectar con la facultad desde ese lugar, desde el lugar de la práctica, desde el lugar que nos toca como graduados y poder justamente celebrar cada victoria de un juicio y decir, no, esto también me lo dio la facultad, no tuve que transitar penosamente, sino que también me lo llevo a la facultad desde todos los lugares, no solo desde las materias de práctica, sino también desde esta escuela de graduados donde pretendemos profundizar todo lo que se aprendió en práctica 1, 2 y 3, aquellos que sean del plan 2000 de esta facultad. Qué importante también que aquí se vuelvan a encontrar, vuelve a ser un curso, ¿no? Volvemos a ser compañeros. Yo me puse muy contento cuando vi tanta gente que vino porque verdaderamente ver a todo este grupo de graduados, más allá de que hay algunos estudiantes, son los menos, es un nuevo grupo de graduados que está unido, activo y con muchas ganas de aprender, como cuando éramos alumnos, es decir, volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar en las aulas. Y en este momento que se transita un desfinanciamiento universitario de la educación pública y demás, sin entrar a hacer política ni mucho menos, yo creo que es muy importante que nos encuentre a todos como sociedad unidos en ese sentido. ¿Cuál va a ser la metodología de esto? Se lo voy a dejar a Rodrigo Álvarez para que lo explique brevemente, pero también esta escuela está pensada no para que se den clases magistrales, como por ahí estamos acostumbrados del derecho. Viene el profe, entra, explica y se va. No, acá está pensado para que los profes que van a ser son adscriptos, graduados, que están queriendo ser docentes dentro de la facultad, pero que están empapados de la práctica. Es lo que necesitamos, es lo que necesitan, y ese tipo de docente es el que fuimos a buscar para darle un lugar central en esta escuela de graduados. Así que ese docente que lo van a tener en materia civil, en materia penal, en materia laboral, familia, administrativo, etcétera, etcétera. Ya el programa está también para que lo puedan consultar. Someramente se va a profundizar mucho más, pero como para que tengan una noción, la metodología consiste básicamente en un ida y vuelta, donde ustedes puedan plantear sus propios casos también. Me pasó tal cosa, tengo una declaratoria de heredero y el tribunal me sacó un proveído que dice oportunamente si por derecho correspondiere. Genial, ¿no? Perdón, no sé si vos... téngase presente, ese tipo de cosas, sí, pero yo te dije bien a esto, ¿qué pasó? Bueno, ese tipo de cuestiones también está pensada para que se debata aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se tramita una declaratoria? ¿Cómo puede ser que a alguien que tiene ciertos años de experiencia le lleve 3 meses y yo hace un año que estoy clavado con una declaratoria, un juicio sin contraparte? ¿Cómo puede ser que no le pueda encontrar la vuelta? Bueno, todo eso, y con la idea fundamentalmente, aquello que hayan visto el Eternauta, nadie se salva solo, esa es una idea sustancial de esta escuela. Que todos nos retroalimentemos, aprendamos y podamos tener un ejercicio mejor de la profesión y justamente con mayor profesionalidad. Lateralmente a esto, antes de ceder la palabra, me parece muy importante lo que dijo Martina respecto a la ética. Nunca un profesional del derecho va a ser un gran profesional si no tiene ética. Y en los tiempos que nos están corriendo, habrán visto todas sanciones por el uso indebido de la inteligencia artificial, ¿no? Está tan de moda. Incluso el doctor seguro Yangües debe saber el nombre, yo no lo recuerdo ahora, pero hay no un magistrado, sino un integrante del Ministerio Público Fiscal de una provincia patagónica que se olvidó de borrar. Acá está el párrafo tal como me lo pediste. Se olvidó de borrar esa parte y quedó en una resolución jurisdiccional.
Con lo cual, bueno, el uso, a los abogados nos están sancionando, bueno, a mí no, pero a muchos colegas los están sancionando por eso, y también ocurre, porque no está mal el uso de la inteligencia artificial, hay que hacerlo a conciencia y en forma ética. ¿Qué es en forma ética? Que si la cita no existe, no hay que citarla, básicamente, pero en ese contexto me parece muy importante hacer hincapié en ello, y por eso vamos a abordar también un poco la cuestión ética, también algunas cuestiones que pasan desapercibidas en la carrera, como por ejemplo la constitución de un estudio jurídico. Dicen, no, bueno, voy, abro. No, no es. Uno, en un estudio jurídico yo puedo decir hoy con orgullo que lo pude hacer a pulmón, tengo mi propio estudio y la abrí apenas me recibí, me largué, sin ningún tipo de capital. No, primera generación de profesionales universitarios de mi familia, absolutamente desconectado de la abogacía, ningún tipo de red, digamos, en ese aspecto, no tenía contactos. ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede, lleva sacrificio como todo, pero el estudio jurídico tiene la particularidad, y lo vamos a abordar, y ya tenemos una persona, es que hay que saberse administrar muy bien. Porque por ahí uno cobra un juicio y después al mes siguiente no cobra nada, ¿y cómo hacemos para que eso funcione? Si queremos alquilar, supongamos, una oficina, o no, cuáles son las herramientas que nos brinda tanto el Colegio de Abogados por un lado, como puede ser un coworking, o con nuestra propia oficina, y aprender a administrar eso también es un desafío, además del ejercicio de hacer bien un juicio, ¿no? Darse de alta en el monotributo, aquellos que todavía no lo hayan hecho, vamos a dar una pequeña clase sobre eso también, algunas pequeñas cositas que hay que tener en cuenta y no olvidarse, y que las consideramos también esenciales, que son parte de la práctica, y que la idea es simplificarlas y no encontrarlos con obstáculos al momento de realizarlo. En este sentido, entonces, más o menos creo que se ha entendido la idea de lo que vamos a buscar durante las próximas clases. La verdad que hemos tenido un éxito rotundo. Hay muchísimo, bueno, acá se están viendo entre ustedes, pero hay mucha gente conectada también. Y queremos que esto sea un éxito de aquí para adelante. Que ustedes los disfruten y lo aprovechen. Buena parte de que se aprovechen todo este tipo de mecánica de talleres depende de ustedes. Que ustedes vengan, pregunten, planteen. El 90% de los que está acá ya son abogados. Así que perder el miedo a hablar ya no es. Ya no debiera haber miedo, como dijo el doctor Toseri hace un rato. Así que compartir es la noción esencial en este sentido. Así que, bienvenidos, los esperamos en las clases sucesivas. Estamos viendo con el doctor Vila de ampliar un poquitito quizás la matrícula, porque ahí quedó como mucha gente interesada, así que no sabemos si vamos a arrancar próximamente el miércoles que viene, pero vamos a tratar de que sí el miércoles que viene hacer un taller, como una especie de bonus track prematuro, por decirlo de alguna manera, para poder aprovechar el próximo miércoles, pero bueno, todavía estamos tratando de cerrar al disertante, que sería una persona especial en este sentido, y si no, arrancarán próximamente las clases con la modalidad y metodología, que le cedo la palabra aquí al doctor Rodrigo Álvarez. Arrímate, Rodrigo, por favor, que les va a comentar cómo vamos a trabajar y cuál es la metodología de las clases. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. La verdad que es un gusto contar con la presencia de todos ustedes y de tanta gente. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, como mencionaba Matías. Nos vamos a estar viendo hasta noviembre. Yo voy a ser, junto a Juan Vila y al doctor Esteban Yangües Papagenadio, coordinador de esta actividad, junto con el doctor Matías Diplotti. La idea de este programa, de esta formación, de esta escuela, es que las clases hasta noviembre vamos a ir viendo distintos módulos, como le mencionaba el doctor Diplotti, de civil, de comercial, de familia, de procesal civil, procesal penal, derecho ambiental, derecho del consumidor, nuevas tecnologías, también distintos seminarios y talleres. Es que ustedes puedan dotarse también de las herramientas prácticas que el ejercicio de la profesión en el 2026 requiere, ¿sí? Que estén a la altura de las circunstancias, como bien mencionaba Martina, de hacer frente y de utilizar a nuestro favor la inteligencia artificial, pero también
de formar una red de contención y de amigos, de contactos, de colegas, de socios, ¿por qué no?, entre ustedes para compartir la profesión que muchas veces hoy con la virtualidad se vive muy solitaria. Para quien no cuenta con una estructura o un estudio jurídico familiar o de amigos, entonces también los invito a que puedan interactuar entre ustedes, conocerse y formar una comunidad de graduados, de graduadas, para poder llevar adelante y hacer frente a la profesión. En ese sentido, bueno, nos vamos a estar viendo nosotros todos los días miércoles, por ahí con algunas intermitencias, con el receso de invierno. Bueno, como decía el doctor Diplotti, puede haber un bonus track o podemos iniciar la semana del módulo de civil y comercial para bueno, plantear las experiencias y las herramientas prácticas de cada fuero en particular y se les va a estar brindando. Bueno, el programa también, o ya se creó en realidad un grupo de WhatsApp en donde se va a ir compartiendo toda la información y se le va a estar brindando el material correspondiente. No sé. Bueno, Si me permite, le cedo la palabra al doctor Papagenadio también. O a sí, Juan. sí. Hay una cosita que me parece importante, ya le cedemos la palabra a los doctores. Una de las ideas que no sé si se ha plasmado aquí, vamos a tratar de generar, va a haber modelos de escritos necesarios de los procesos principales que uno se topa en los primeros 5 años de profesión: declaratoria de heredero, accidente de tránsito, despido, etcétera, 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 ¿no? Ahora, yo lo doy por sentado, pero si quieren se los enumero medianamente: un divorcio, un accidente de tránsito, un despido, una declaratoria de herederos. En fin, el otro día yo apostaba a eso, pero me crucé con un colega de muchos años y me dice: yo apenas me recibí, hice derecho ambiental. Tuve que meter un amparo porque les cuento acá, no lo voy a poder contar porque no lo puedo contar, pero tuvo que meter un amparo ambiental muy particular, apenas se recibió. Yo no había hecho ni una declaratoria de herederos justamente y tuve que hacer eso. Así que vamos a apostar a eso y justamente por esa razón le vamos a entregar un pendrive a cada uno de ustedes. Allí tenemos, antes de retirarse, por favor, llévenselo. Sí, es una cuestión netamente simbólica para que allí guarden sus escritos. Por supuesto que conocemos la existencia del Drive y de la nube y demás. Por favor, es obvio, es netamente simbólico para que allí lo guarden y lo contengan a y justamente generen la comunidad que Rodrigo les está diciendo, y por qué no el nacimiento de nuevos estudios jurídicos que nazcan desde esta escuela a partir de los graduados, valga la redundancia, de esta propia escuela también. Así que, doctor Yangües Papagenadio, penalista, muy reconocido, integrante del comité evaluador, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias Matías, bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Bueno, qué decirles que justamente felicitar y en esto de formar parte de esta nueva gestión de la Facultad de Derecho, donde claramente el doctor Toselli, nuestro decano, dijo: antes mirábamos el derecho indiano y ahora miramos el futuro. Y claramente el futuro somos, me incluyo, aunque no parezca, pero todos nosotros. Lo único que variará en esto es justamente lo que yo no tuve, que es esta clase de cursos. En mi época no había nada, yo salí, me egresé, yo pertenezco al plan viejo, o sea, imagínense, de la facultad. La especialización que yo hice fue en Derecho Tributario, o sea, nada que ver con lo que ejerzo, ¿sí? Pero fíjense que la apuesta por este curso, la apuesta que ustedes que van a hacer la primera corte, ¿o no, Matías? Bueno, justamente es formar para que después ustedes puedan formar algo que nosotros, en nuestra generación, Matías, no tuvimos, porque la diferencia más allá del pelo que compartimos es haber gastado un par de zapatos más o no. Entonces, acá hagan como yo hago en el grado y también en el posgrado siendo profesores. Simplemente les digo que conocer es recordar, ¿sí?
Entonces acá no solamente le vamos a enseñar la teoría ya la saben en realidad, vamos a hacer que todo eso baje a la realidad de las cosas y no les pase como me pasó a mí, como la primera vez una barandilla. Entonces, en ese sentido, no se queden con dudas, pregunten, utilicemos el método de Sócrates, la mayéutica, que él justamente preguntaba, o al menos van a tener profesores que le van a preguntar, pero no para tomarles. Olvídense de ese temor referencial, sino simplemente eso es una muestra de que el conocimiento en realidad está en todos ustedes. Pero hace falta la ayuda de sacarlos y aplicarlos en la práctica. En ese sentido, tiene que ser de esa forma, con una participación sumamente activa de ustedes, sacándose las dudas más tontas que haya, porque hasta el día de hoy, yo, sí, Matías también, seguimos siendo eternos aprendices, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quien diga que ya sabe todo y demás, no es así. Llegamos a nuestro fin de la vida justamente aprendiendo y siguiendo aprendiendo y aprendiendo. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, ¿por qué no transformarnos nosotros, como en algún momento dijo uno de los maestros Cafera Tanores, en programadores? ¿Sí? Nos vamos a llevar un pendrive simbólico, ¿sí? Pero ¿quién dice que acá aprendamos a realizar prompts, ¿sí? O a decir, bueno, tengo este caso particular y ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, todas esas cuestiones se van, aprovéchenla, es lindo, no se queden con dudas, acá nadie nace sabiendo y justamente como decía la colega, ¿sí? Sí, será justicia, pero fíjense que alguien me enseñó en algún momento que esa frase, que es claramente vacía de contenido, pero la idea es, ¿por qué no utilizamos lo que dice la Constitución, que es nuestra ruta, que es nuestro valor, es nuestro norte a seguir? ¿Por qué no decimos afianzar a la justicia? Porque somos parte de la justicia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a todos, estamos a disposición, van a tener excelentes docentes, y como les dije y como les vuelvo a insistir, no se queden con dudas, hagan todo, disfruten, sáquenle el jugo, porque estas cosas son únicas. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, como nuevamente. Le cedo la palabra al coordinador, Juan. Perdón. Me dispara dos cositas, lo que he dicho por el doctor Janwes Papagenadio. Esto de será justicia, hablando de la ética, hubo un caso, no sé si lo conocen, ustedes son bastante más joven, que un abogado muy enojado en un momento puso será justicia entre signos de preguntas para presentar un escrito ya de bastante. Entonces vamos a tratar también de incluir aunque sea un pequeño pasaje de alguna clase del control de las emociones en las audiencias, porque eso fue producto de un desborde claramente, y vamos a tener también, tal como se dijo en la presentación, inversiones en el litigio. El doctor seguramente, Janwes Papagenadio, va a ser quien nos acompañe, no sé si lo estoy comprometiendo, pero en alguna audiencia penal, para que la vivencien, la vean, aquellas audiencias que pueden ser públicas, y en todos los fueros lo vamos a hacer. Y en esto último, y le cedo la palabra a Juan ya para que él haga el cierre, no dejamos nunca de ser aprendices. Tuve que trabajar hace muy poquito en un caso laboral, yo soy laboralista, donde se discutía una relación laboral de voluntariado, si era o no era relación laboral. Me enteré que existía la ley de voluntariado hace una semana en el marco de un proceso laboral. Fíjense ustedes, yo tengo 20 años de ejercicio de profesión. Fíjense ustedes, y no es que uno no sepa, sino que es imposible aprender todo y justamente tienen que perder el miedo a preguntar, tal como lo dijo el doctor. Así que bueno, sin más, sin aburrirlos más, Juan, querido, te dejo el cierre a vos. Bueno, gracias, doctor. Mi nombre es Juan Vila y simplemente para cerrar, hablando primero que todo, recién se decía de hacer todas las preguntas. Yo no sé si sobre el cronograma, sobre cuestiones más operativas, tienen ahora alguna duda. Nosotros de todas formas
nos vamos a quedar acá, ya nos conocen las caras, nos vamos a quedar acá por cualquier consulta que tengan. Ahí me adelanto, hemos escuchado que había un par de ustedes que no se habían llegado a inscribir. Eso nosotros vamos a relanzar el link de inscripción. De todas formas, si quieren ahora dejarnos los datos, nosotros ya los anotamos sin problema. No sé si alguno tiene alguna duda en especial. Si no, para refrescar cómo sigue la cosa, el programa lo habrán visto. La idea es ir caminando desde los módulos troncales del derecho hacia alguno más específico y al final de todo terminar con cuestiones procesales, ¿no? Intentando que ya allá más sobre el final nosotros podamos llevar a la práctica simulacros entre nosotros, buscar la vuelta de acuerdo al número que es alto, hacer algunas visitas in situ, tener algunos ejercicios litigantes. De acuerdo a lo que ustedes mismos nos dijeron, hay muchos, y eso nos pone un lindo desafío, hay muchos que no tienen experiencia en la profesión, por eso nosotros también hemos contemplado hacer algunos de estos ejercicios en el lugar, en algunos lugares de tribunales con los que ya hemos estado en contacto. Y bueno, simplemente para terminar, no se olviden el pendrive que hemos traído acá. El doctor Diplotti, porque esto, la idea es que ustedes saben que hay un primer canal de comunicación que son los correos electrónicos. Hoy hemos creado ya el canal de WhatsApp para que todos se sumen, como todos sabemos es mucho más efectiva la comunicación, porque la idea es que ustedes, junto con nosotros, vayamos teniendo un ida y vuelta fluido no solamente sobre el cronograma, sino también sobre los temas. Ustedes con toda tranquilidad, si quieren profundizar alguno, proponernos algún tema, proponer algún cambio, la idea es que lo podamos hablar, charlar y decidir entre todos. Esto es para que a ustedes salgan enriquecidos de la escuela. Con ese espíritu y siempre la creación de la escuela hacia adentro de la facultad, bueno, generó muy buenas repercusiones, entonces hemos tenido por suerte muchos docentes que se han ofrecido con distintas temáticas y hay algunas que por ahí nos van a ir surgiendo para, como decía el doctor Diplotti, ir sumando bonus track al programa que ya les pasamos. Entonces, ustedes recordarán que el encuentro fijado para nosotros es el miércoles 27 de mayo. Si nosotros tenemos algún cambio, algún bonus track para el próximo miércoles, estaremos avisándoles. Siempre la idea es mantener los miércoles, 17 horas, en este lugar, intentando escaparle a los feriados y con un horario que no nos incomode tanto el frío, el calor después. Y por último, para hacer una breve corrección, que por ahí se hablaba de consejo evaluativo, es consejo asesor, en eso ténganos paciencia a todos, es nuestro primer año lanzando la escuela, no habrán evaluaciones, digamos, muy por el contrario, la idea es que sea mucho todo a prueba y a error, y acá, a diferencia de lo que nos pasa muchas veces en el cursado, que estamos tensionados por el futuro momento evaluativo que tenemos que enfrentar al profesor. Bueno, acá justamente la idea es al contrario, venir, charlar, equivocarse y aprender entre todos. Dicho eso, me parece que ya no nos queda más. Damos por levantada la charla inaugural y estén atentos a los canales de comunicación y si no, nos vemos el miércoles 27. Muchas gracias.